Buenas tardes, soy el doctor Marucci y a continuación nos vamos a referir a urgencias y emergencias clínicas. La idea de esta clase de ninguna manera es hablar de todas las urgencias o emergencias clínicas. Para entender qué cosas serían clínicas, tratemos de entender que no es lo que va a tener resolución quirúrgica o que sea trauma, sino todo lo que queda que no sean de esos capítulos, eso va a ser clínico. En el caso de urgencia, recordemos que urgencia no es con riesgo de vida, mientras la emergencia es una urgencia con riesgo de vida, por lo menos en nuestro país. La idea de esta clase nuevamente no es tratar de resolver todas las urgencias o emergencias clínicas, porque eso es el capítulo de agudos de cada uno de los temas de un libro de medicina, por lo cual sería interminable esta clase, sino que la idea es tratar de pensar cómo encaramos a nuestro paciente con una urgencia clínica en la ambulancia o en la primera hora de la guardia. Entonces, si ustedes pueden acomodar a sus pacientes en si esto no es ni urgencia ni emergencia, o si es una urgencia o si es una emergencia, si es trauma o no, o si esto es clínico quirúrgico, esas son todas las cosas que nosotros necesitamos saber para encarar a nuestro paciente en la guardia sin ningún problema. En cuanto al manejo inicial, recordemos siempre evaluar el escenario. La evaluación inicial, en el caso de recoger datos de la historia, recuerden que vamos a hacer una historia focalizada en la dolencia del paciente y en el examen físico. Recuerden preguntarle siempre qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto referido a su dolencia y a partir de ahí empezar a orientarnos. Tratemos de ampliar con una evaluación un poco más detenida, donde también preguntaremos antecedentes, medicaciones eh, y los datos que ustedes necesiten saber con respecto al paciente, qué alergias tiene, eh, lo que ustedes necesiten para completar el cuadro. Una vez que ustedes terminaron de hacer todo eso, queda la decisión de traslado que finalmente vamos a charlar posteriormente. En cuanto a todo este manejo que estamos haciendo en el prehospitalario, nosotros siempre estamos haciendo triage, así que para esto categorizamos al paciente. En este contexto vemos el escenario y la evaluación inicial, tratamos de identificar peligros ciertos o inminentes para el paciente, evaluar la historia, dejarla anotada lo más fehacientemente posible. También vamos a dejar anotadas todas las intervenciones o monitoreos que hagamos y en realidad esto del manejo inicial, aparte de para el paciente propiamente dicho, nos sirve para comunicar y documentar el caso, cosa que la gente piensa que no ocurre, pero sí ocurre. En el caso de las categorizaciones, recuerden que hay un montón de categorizaciones que no corresponden a triage como el que nosotros estamos más habitualmente habituados a usar, que son los de víctima múltiple, sino que entrarían en la categoría de triage para víctima única, como puede ser el score de Muse. Básicamente, el score de Muse es un score que se utiliza, por darles un ejemplo, este score es un score que se utiliza en clínica médica, sobre todo para los residentes, donde al tener determinado tipo de categorización, una persona que quizás no está acostumbrada a manejar determinados de paciente puede tomar intervenciones como solicitar eh, ayuda de sus residentes superiores o de determinado especialista. Así que a la hora de las categorizaciones, utilicen el triage o la categorización que mejor se adecue al paciente. Las guías sistemáticas, recomendaciones que pueden hacer las distintas sociedades científicas, en el caso del prehospitalario nos sirven justamente para tratar de definir qué hacer con este paciente. Es decir, no es lo mismo para nosotros una urgencia hipertensiva que una emergencia hipertensiva o que simplemente una crisis, ya que lo que haríamos en cada una de estas situaciones es completamente distinta. Hay pacientes que simplemente con una crisis pueden quedar en el lugar y hay pacientes que con una emergencia no dudaríamos en llevarlos al hospital.
Lo mismo que distintos cuadros. El dolor torácico es otro cuadro que a nosotros siempre nos llama la atención. El tema es que quizás lo que espera la gente es que lleguemos a la detección final del dolor torácico. Sin embargo, nosotros tanto en el prehospitalario como en la guardia lo que hacemos es diagnóstico diferencial de los diagnósticos que nos preocupan a nosotros, es decir, de lo que a nosotros nos podría generar un riesgo de vida a corto plazo. Es decir, a nosotros del dolor torácico nos interesa, por ejemplo, si fuera quizás un, una isquemia o si fuera un neumotórax o si fuera algún indicio de alguna otra entidad. Si no lo tuviera y tuviéramos todas los recaudos necesarios para poder descartar todas estas situaciones, lo que haríamos sería derivarlo para que en un segundo momento terminen de estudiar este dolor torácico eh, en consultorio o en algún otro lugar, pero no en la guardia o no en la ambulancia. Ahora, si nuestro dolor torácico, por tomar un ejemplo, es sugestivo de isquemia, ¿qué es lo que podemos hacer en la ambulancia? En la ambulancia podemos darle aspirina, podemos darle oxígeno a alto flujo. eh, Está planteado en muchas guías y sistemáticas el uso de ansiolíticos, pero trasladaríamos sin demora. ¿Existe algo más que podamos hacer en la ambulancia por esta persona? La verdad que no mucho más. En el caso de llegar al hospital, básicamente es presentar al paciente y hacer la evaluación con todos los datos que se emplean a continuación en la diapositiva. Una vez concluido estas evaluaciones y teniendo la idea o el indicio de que puede ser una isquemia, finalmente nos queda la interconsulta con el servicio que corresponde y ellos terminarán descartándonos el cuadro. Recuerden que nosotros en la ambulancia no vamos a tomarnos quizás el tiempo de hacer un electrocardiograma y tratar de verlo, porque eh, no solo nos llevaría el tiempo de hacer el electrocardiograma, sino que tampoco tenemos las enzimas u otros elementos diagnósticos que podríamos necesitar y en ese interín el paciente podría complicarse. Hacerlo de esta manera puede ahorrarnos tiempo, si bien un montón de personas estarían interesados que el paciente llegue con el test de troponina hecho y el electrocardiograma hecho y si es posible con el diagnóstico para que lo llevemos directamente a cateterismo, la verdad que en nuestro medio es bastante difícil. En el caso de síncope, por dar otro ejemplo, tomando síncope como una pérdida de la conciencia súbita con recuperación espontánea de íntegrum, trataremos de hacer los diagnósticos diferenciales. Pero si en el caso de síncope, por alguna razón, nos encontramos con que hay una causa potencialmente grave, trasladaremos de inmediato. A diferencia del síncope, Eh, el coma es una incapacidad de despertar a pesar de los estímulos, inclusive estímulos dolorosos, por lo cual la evaluación de la historia y los antecedentes del paciente pueden ser de mucha utilidad. En el caso del coma, vamos a tener que evaluar el manejo de la vía aérea y de la ventilación, en todo caso de la circulación. En el manejo extrahospitalario no utilizaremos escalas complejas, por lo menos en un primer momento utilizaremos el ABDI y haremos el manejo necesario para asegurar un traslado adecuado. En el caso de la evaluación secundaria, ya podríamos intentar hacer algún tipo de evaluación un poco más compleja, como utilizar la escala de Glasgow o el score de Ford. En el caso del manejo intrahospitalario, nuevamente seguimos con las prioridades como estaban anteriormente y finalmente la interconsulta. En el caso de tener un foco neurológico, nuevamente pensar en todos los tipos de diagnósticos diferenciales. Y en el caso del manejo, nuevamente el ABC, dar prioridad al traslado y en la evaluación secundaria intentar utilizar otros tipos de escala como podría ser la escala de Cincinnati. A la llegada al hospital, nuevamente utilizar las prioridades que aparecen en pantalla y lograr la interconsulta prontamente. En el caso de la cefalea,
Recordemos tratar de evaluarlo lo mejor posible, como lo habíamos visto en un principio, y tratar de desentrañar los diagnósticos diferenciales que uno pudiera tener dependiendo de si hubiera algo que le llamara la atención. En la escena, nuevamente, volvemos a hacer manejo del ABC siempre que sea necesario, monitoreos y a partir de eso definir una conducta y ver si se traslada el paciente. En el caso del manejo intrahospitalario, nuevamente tomar en cuenta las prioridades que les volvemos a poner en pantalla y solicitar la interconsulta con especialista. En el caso de las convulsiones, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de identificar las convulsiones y tratar de desentrañar si la persona que vio las convulsiones realmente vio las convulsiones o no. En el caso de las convulsiones en el prehospitalario, la idea es nuevamente priorizar el ABC, evaluar la escena. En el caso de las convulsiones, lo mismo ocurre en el caso del ACV. En algunos lugares recomiendan tomar la glucemia, pero en nuestro medio recomendamos no perder el tiempo, ya que estamos siempre a corto plazo del hospital y si diera la glucemia baja, necesitaríamos tiempo para poder hacer la reposición. En ese momento ya, si quieren hacer la glucemia, intenten hacerla durante el traslado, no pierdan tiempo en tomar la glucemia o en hacer la reposición en el lugar. En el caso de las convulsiones, intenten usar benzodiazepinas, las pueden usar intravenoso o intramusculares. Utilicen las benzodiazepinas que ustedes sepan usar. En el prehospitalario están aceptados el lorazepam, tanto como el diazepam, lo mismo que incluso el midazolam en algunos medios. A la llegada del hospital, posterior al traslado, nuevamente utilizaremos los métodos que ustedes requieran para la orientación diagnóstica y finalmente para la interconsulta con el especialista. Finalmente, en el caso del dolor abdominal, básicamente nuestra idea es que uno sepa diferenciar lo que es un abdomen agudo clínico de un abdomen agudo quirúrgico y a partir de ahí uno pueda responder prontamente de la mejor manera posible. Lo mismo, en el caso del dolor abdominal, no importa si es clínico o quirúrgico, eh, vamos a evaluar el ABC del paciente, vamos a tratar de recoger la historia y trasladarlo porque muchos medios quizás no tengamos. En cuanto al manejo intrahospitalario, nuevamente recoger todos los datos que nos sirvan para hacer diagnóstico y referir rápidamente la interconsulta. Recordando que vamos a estar en el prehospitalario y en el prehospitalario no tenemos muchas formas diagnósticas o muchos más tratamientos, la idea siempre es pensar si necesito quedarme con el paciente en el lugar y estabilizarlo para que pueda sostener el traslado, o si directamente como está lo cargo y lo llevo, o si una vez que terminé de estabilizarlo puedo cargarlo y llevarlo. Si el paciente se quedara en el domicilio, lo que recomendamos fuertemente es que se quede con pautas de alarma que el paciente entienda, con un tratamiento que pueda manejar y con consultas que sean diferidas. Todos estos parámetros deben ser entendidos por el paciente. Usted debe tratar por todos los medios de que entiendan las pautas del alarma, el tratamiento y las consultas diferidas. Si no, lo volverán a llamar. A diferencia de otras especialidades, recuerden que muchas veces los traslados que nosotros hacemos en el prehospitalario no solo corresponden a criterio médico o a criterio de la enfermedad, sino que muchas veces tiene que ver con otros criterios, es decir, muchas veces trasladamos al paciente por criterio de la familia o por criterio de la escena o por un montón de otras situaciones. Muchas veces estamos trasladando pacientes al hospital porque su estado se agravará, porque el paciente es un paciente social que vive solo y que no tiene quien lo ayude y que no tiene forma de comprar la medicación. No es un criterio médico o un criterio de enfermedad, sino que cambian muchas veces los criterios que nosotros vamos a utilizar. Estos criterios de traslado o un montón de otras decisiones que nosotros tomamos están protocolizadas. Es menester conocer las publicaciones por las cuales nosotros nos
manejamos para justamente estar protegidos dentro de un marco médico legal que nos respalde en nuestras actuaciones. Antes de agradecerles por su atención, lo que es importante remarcar de esta clase es que no era una idea hablar de qué es lo que se hace en cada una de las entidades, sino mostrar que en todas siempre hay una estructura que es similar, donde en el prehospitalario contamos con pocos medios, que nosotros vamos a hacer lo posible para que el paciente llegue vivo al hospital, siempre y cuando tenga criterio o no haya posibilidad de descartar alguna duda diagnóstica, que una vez que llega al hospital, dentro de la primera hora se estabiliza el paciente, se trata de hacer diagnóstico lo más rápido posible y queda en manos del especialista. Así que les agradecemos mucho su atención eh, y quedamos atentos a todas sus dudas o consultas. Les dejamos finalmente el mail de capacitación del SAME por lo que necesiten y para consultas están nuestros mails o el mail de instructores. Muchas gracias.